No Bueno, sé. cuánto más cómodo es grabar en el estudio. Qué alegría verte, aunque ya te vi. Sí, acá estamos cerca otra vez. Tengo, Retomando. tengo preguntas para vos. Bueno, vamos a pasar el aviso parroquial después de que nuestro paper en el Congreso fue seleccionado como uno de los mejores y nos invitaron a publicarlo en la revista de Wiley y Aike. Le vamos a dedicar un capítulo en brainstorming para leerlo. No pensaba hacer eso, pero ya que tenemos el reconocimiento, vamos a leerlo. Hagámoslo, despleguémoslo. Vamos a dedicar un capítulo a leerlo, no a leerlo en forma aburrida, pero a leerlo un poco. Vas a hacer preguntas, o sea, bien. Te preparé unas preguntas para hoy. Hoy partís de una posición humilde de preguntar. Porque ¿quién es el filósofo en esta mesa? Porque ¿quién pregunta? Yo quiero saber quién es el filósofo en esta mesa, además. ¿Quién pregunta? Pregunta el que no sabe. Pregunta el que no sabe. Salvo un coach estratégico que pregunta para obtener información, pero en general pregunta el que no sabe. El nivel de sesgo que tiene ese comentario, pregunta el que no sabe, pregunta el que quiere aprender, pregunta el que quiere indagar, el que quiere cuestionarse. Pero bueno, veo que tu acercamiento a la filosofía es superficial. Así que voy a empezar. Hoy estamos contrapunteando de entrada. Porque estamos grabando a la mañana para mí. Tenemos como energía, ¿no? Matutina, se nota. Digamos. ¿Por qué decís que estamos contrapunteando? Porque un poco el tema que trajiste y que me adelantaste que vas a desplegar, curiosamente estaba revisando algunas temáticas pragmatistas que cuentan cómo aprendemos las personas y que todas las distinciones de mente, pensamiento, cuerpo, acción, teoría, dicen ellos, desechémoslas porque no sirven para nada. Y es un poco la mirada dual. La mirada dualista, ¿no? Hay que pensar. ¿Y para qué? ¿Por qué es valioso pensar? ¿Quién piensa un sujeto solo en su interioridad para después hacer algo, ¿no? Pensar, hacer, teorizar y practicar. Todo esto, dicen, no funciona. El ser humano no aprende así. Las cosas aparecen en la interacción. Entonces, definir categorialmente algo para alimentar la ilusión, dicen ellos, de que lo estás entendiendo, de fondo lo siento un poco en la vereda de enfrente de lo que ibas a plantear y lo vamos a contrapuntear. Nada en el ser humano es una categoría estanca. Nuestra tendencia analítica, el camino del análisis que tomamos como cultura, nos lleva para entender, separar. Es bien holográfico, en la parte está el todo. Claro. Estoy completamente de acuerdo. Aunque, como bien dijiste, para el capítulo de hoy preparé, porque digamos, para poder hablar alguien tiene que preparar algo. Entonces, por supuesto. Es muy fácil pararse en la vereda de enfrente. Claro. Preparé un libro que compré hace muchos años que se llama Rutinas del Pensamiento, que propone un poco todo lo contrario de lo que estamos hablando. Exactamente. Propone como toma el pensamiento como un hecho aislado e intenta analizarlo, claro. Lo cual, si bien trae algún tipo de resultados, y sobre todo en organizaciones, las organizaciones básicamente lo que incentivan es el cerebro de las personas, digamos, ¿no? Es la vida en el trabajo, por lo menos vamos a hacerlo más acotado, vamos a hablar de las organizaciones, sino de la industria del oil and gas y de la gestión de riesgos, de los temas culturales que tratamos nosotros. Nos encontramos con realidades donde las personas son pura cabeza. Uh-huh. Digamos, la emoción, el cuerpo. Lo cual forma parte del problema en cierto sentido, ¿no? En algún punto. Uh-huh. Entonces, bueno, este libro, Rutinas del Pensamiento, aborda la temática del aprendizaje desde un lugar bastante segmentado que tiene que ver que es cómo funciona nuestro pensamiento. Pero nos fuimos por las ramas, te había traído unas preguntas. Te había dicho para que me respondas, ya que vos sos el filósofo de esta mesa. Te las voy a leer. ¿Cuándo podés decir que participaste de una instancia, de una reunión, de un espacio, uh-huh, donde el pensamiento fue de calidad? ¿Cuándo podés decir que eso ocurrió? ¿Qué te hace decir que una interacción fue valiosa? Son como todas preguntas en el mismo orden, ¿no? Okay. ¿Cuándo quedás satisfecho con la profundidad de una discusión? ¿Cuándo decís realmente el valor en el pensamiento que acabamos de tener en esta conversación o en esta discusión o en esta construcción fue válido? ¿Cuál es como tu indicador interno o tu evidencia externa? ¿Qué puedes procesar adentro tuyo o qué ves afuera para decir este pensamiento que tuvimos en forma colectiva fue bueno? Uh-huh. Así como hay muchísimos, a lo mejor es hasta por contrapunto, ¿no? Porque puedes reconocer claramente cuando participás de reuniones, de instancias, de conversaciones donde no hay nada valioso. Y ahora hacemos un largo silencio de 30 minutos. Mirá cómo te hago con los dedos.
Mira, ya voy a empezar a contrapuntear. En principio, después me voy a meter en tu conversación para que no sea solo un contrapunto. Mencionábamos en relación al paper Las trampas de la cultura. Y en semejanza a lo que dice nuestro amigo Wittgenstein, hay que entrar en una conversación, eso forma parte del juego de ordenar el pensamiento, digamos. Si yo ahora no entro en tu conversación conceptual, no nos va a ayudar, pero claro. Quiero plantear esto simplemente. Quizá el indicador es una especie de con colectivo que nos permite hacer cosas distintas, que no podíamos hacer, conectado, si querés, en forma de contrapunto con la experiencia. No diría solamente, o no suscribiría solamente esta interacción fue de calidad porque, no sé, nos comunicamos mejor. Lo pondría en contacto con lo que nos habilita a hacer de nuevo esa conversación. Ese para mí sería un buen indicador, ¿no? Como, con esto, vamos a hacer algo con esto que discutimos hoy, algo distinto, y eso va a traccionar un tipo de cambio, o movernos hacia otro lugar. Es bien netamente pragmatista lo que estoy diciendo. El valor de nuestras ideas es el valor de lo que podemos hacer en el fondo. Por eso digo que es un contrapunto. Lo que vos estás diciendo es, pero ¿cómo me ordeno mejor para saber que mi interacción tuvo calidad? Bueno, tengo que tener un estándar, me imagino, que me vas a contar que tengo que haber definido algo para decir, ¿estamos cerca o estamos lejos de este estándar? Me gusta mucho la respuesta. En realidad las preguntas no las plantea el libro, sino las planteé yo como genuinamente, porque no creo que la rutina de pensamiento lo resuelva. Claro. Pero de alguna manera me gustó el intento. Después, vos hoy me lo comparabas como decís, estás sentado en la mesa de Bono. Aunque no se vea, ahí está en la cabecera. Que también es un gran ordenador del pensamiento. Un gran categorizador del pensamiento. Bueno. Lo cual, lejos de... O sea, me parece extraordinariamente útil de por sí. No, por supuesto. Pero te tomo el contrapunto. Está bien diferenciar, es como... Qué loco, porque caigo en la teoría y en la práctica. No es exactamente lo que están proponiendo en este contrapunto. Pero se me iba de la cabeza antes de retomar. Me gustó mucho lo del momento ajá. Vos sabés que en creatividad está lo que se llama el momento eureka, que es como... Viste que los ejercicios de pensamiento lateral muchas veces lo que te hacen es justamente que desplazar esa lógica lineal que tienen algunos temas para encontrar una lógica que el sentido común instalado no te trae. No te lo trae. Entonces cuando resolves un ejercicio de pensamiento lateral aparece un momento ajá, o lo que han denominado el momento eureka, claro, que es cuando tenés una especie de clic interno donde tu pensamiento tomó... Ahí esas rutas neuronales se desviaron y vos claramente tenés la sensación de epifanía, de estar viendo algo nuevo. Eso se llama, o lo definen en creatividad, el momento eureka, y es un gran indicador interno que no tiene evidencia externa. Claro. ¿Qué es lo que vos ves? No ves nada, es una suerte de sensación o de experimentación corporal, emocional, cerebral, epifánica, no sé ni cómo llamarlo. Claro. Pero ese momento ajá se produce en determinados momentos y puede ser muy producido por la técnica. Se puede empujar el cerebro para que genere esas, en contra de lo que dicen tus amigos los pragmáticos. Producido por la técnica, más materialista. No. Te digo tenés dos palabras más materialistas, ¿no? Sí. Cuando leí hacer visible el pensamiento, un poco me emocioné. ¿Pueden dejar el mundo invisible tranquilo? En su condición de tal. Creo que la idea de rutina, sumada a pensar, me emociona profundamente. ¿Puedes abrir la ventana un poco? Que me estoy ahogando. Me estoy como ahogando. Bueno, ¿qué entonces? Acá ahora retomo un poco. Vamos a la utilidad de estas categorías. Sí. Para eso grabamos brainstorming, para que sea útil. Claro. Bueno, yo respondí a estas preguntas, hacía el ejercicio todavía sin entrar en el libro, pero por supuesto estas preguntas me las dispara leer esto, que es, cuando se avanza en la comprensión o en el entendimiento profundo de un tema. Ahí puedo decir que la interacción fue de calidad. Y a veces, simplemente con buena comunicación, tenés calidad, porque te enterás de cosas que avanzan en la comprensión, ¿no? Y a veces ese ajá tiene que ver con que captaste dónde está trabado el entendimiento con los demás. Claro, te das cuenta de alguna brecha y decís, y eso forma parte de un... A veces lo produce la información y no la reflexión, la calidad en algo. Que eso es como una distinción sensible. Vos muchas veces, estando informado de algo, podés fluir en determinar... Fluir, qué palabra
No me gustan esas palabras, Gracias. pero bueno, sí. No puedo creer. Podés avanzar en determinada situación y a veces no, necesitas entendimiento, reflexión, etc. Bien, gran problemática para los líderes. ¿En qué momento te tienen que ayudar a pensar y en qué momento simplemente te tienen que dar información, Claro. lo que se entiende como comunicarse? Viste que las palabras en ese sentido son de goma, La ¿no? emisión de información. Sí. Sí. Bien. Y también pensaba esto de un tema en el que trabajamos mucho nosotros, que es la construcción del sentido de vulnerabilidad, que no se construye con información, sino con reflexión a partir de información. Como vos, el sentido de vulnerabilidad lo que te permite es como expandir tu conciencia o tu visión sobre determinado tema, ¿no? Me acuerdo que trabajaba con un consultor que tenía un ejemplo muy bueno, que ponía el brazo así, como alineado, bueno, acá no estamos muy cómodos, a la mirada, y decía que cuando vos ganás en entendimiento o en sentido de vulnerabilidad, es como si abrieras todo otro campo de visión, lo cual a veces hasta te puede dar la sensación de que tenés menos entendimiento que antes, Ujú. o menos sentido de vulnerabilidad. Mientras más cerrada sea tu mira, podés pensar que entendés más y por lo tanto sentirte más confiado, por lo tanto sentirte menos vulnerable. Bueno, Pero qué interesante esto de que conceptualmente te abre la mirada sobre lo que ves. bueno, vos sabés ¿No? que Esa conexión es como muy potente. Patricio algo se llamaba el consultor, Villalonga o no sé qué, era como un consultor medio estrella de una época. La verdad que le perdí la pisada completamente. Lo vi en el Auditorio Telecom, éramos como 200 personas, debe ser hace 20 años esto que te digo. Y el tipo en un auditorio puso el brazo así recto y después lo abrió y me pareció tan gráfica la idea de que vos expandís tu visión, vamos a usar la palabra conciencia, pero que expandís tu entendimiento sobre algo a partir de información o de procesos de reflexión. Ni entramos al tema todavía, voy a acelerar un poco. El libro presenta formalmente la idea, ya siento que no te va a gustar, No, pero de rutinas. yo soy una persona abierta, así que. Escucha esto, un poco me emociona. Rutinas del pensamiento. La idea de que el pensamiento tiene que tener un orden y un tipo de rutinas. Dice, ¿qué es una rutina del pensamiento? Es un procedimiento para hacerlo visible. Pensá también que es un libro dirigido al aula. Ujú. O sea, no sé si esto es bueno o malo. Piensa en personas que están iniciando su vida formativa, iniciando o promediando, pero para jóvenes, hasta adolescentes, o no está pensando en adultos mayores, digamos. Bueno, y dice que estas rutinas de pensamiento son instancias que ayudan a construir comprensión o pensamiento de calidad. Como para ese lado te llevan las rutinas de pensamientos. Dice, son procedimientos que cuentan con pocos pasos, son un marco para enfocar la atención en movimientos específicos del pensamiento. Hago una pequeña pausa. Me gustó mucho, no había escuchado nunca la idea de movimientos de pensamiento. Ujú. Y acá traigo agua para el lado de los pragmáticos. Es como muy comprobable que el pensamiento se mueve. Digamos, ¿no? Ley Ribeiro también hablaba de una suerte de pensamiento que no para nunca. Pero es muy fácil ver cómo tu pensamiento se mueve de un lugar a otro. Y lo que dicen ellos es, bueno, ese movimiento del pensamiento, esos movimientos pueden ser estructurados y guiados. Claro. Y entonces tiene una serie de rutinas, que son creo que 25, o son más de 20. Leí algunas de ellas. Y estas rutinas, bueno, están básicamente pensadas para trabajar en equipo, parecido a lo que hacen 6 sombreros para pensar. Exacto. Que by the way, lo pueden ir a buscar a este mismo capítulo, a este mismo canal. 6 sombreros para pensar es el capítulo más escuchado en Spotify. El segundo, el primero es el de los 6. 6 pilares de la autoestima. 6 ¿no? pilares de la autoestima es el capítulo más escuchado. El segundo es el pensamiento lateral de Bono, por si quieren ir a escuchar a Spotify. Bueno, dice que estas estructuras, que ahora te voy a leer algunas de pensamiento, que generan este movimiento estructurado del pensamiento, se pueden entender como herramientas, como estructuras y como patrones. Por eso que te voy a contar eso. Estas rutinas, estos pasos, este procedimiento que podemos usar para pensar, lo podemos usar como herramienta, como patrón, como rutina o como patrón. Como estructura o como patrón. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Opinan algo? Me voy a tomar un trago de agua porque acabo de escuchar en una sola oración rutina, estructura y ¿qué más dijiste? Sí. Después dije patrones, pero yo sé que...
Tengo el rol de molestar, dice casi. Bien. Dice, las rutinas de pensamiento como herramientas. Rutinas como herramientas. Dice, bueno, lo primero que tenés que hacer en este caso, pensá que es entornos controlados, aula para nosotros, desarrollo de sentido de vulnerabilidad. Tenés como que cada una de estas rutinas promueve un tipo de pensamiento. Si no pensamos siempre igual, vos, aunque pensamos mezclado, tenemos determinada orientación a buscar cosas. Entonces, lo primero que tenés que identificar es qué pensamiento es más útil y entonces impulsarlo. Por ejemplo, pone la rutina pensar, inquietar, explorar. Todas las rutinas están compuestas así como de fases. 3. Que un poco te duerme al inicio, pero tiene me parece a mí que tiene la dinámica de que una vez que lo incorporás, se transforma como en un lenguaje común, ¿no? Claro. Entras a esa conversación y, claro. A esa conversión. Entonces, pensar, inquietar, explorar. La repito porque es como, viste, pensar, fase 1, inquietar, lo que pensaste, explorar. Se pide a los participantes que piensen acerca de qué piensan que saben sobre un tema. Es un gran ejercicio. Pensar sobre qué crees que sabes de este tema. Es prácticamente inexplorada esa visión sobre el pensamiento. Te da como un baño de humildad. Sí, casi. porque además tenés que imprimir, y además en primer lugar hacer el ejercicio de revisar, como mirar hacia adentro y visibilizar qué estás pensando sobre algo, que no es un ejercicio que no tenemos tan a mano tampoco. ¿Ves que no son tan desagradables las rutinas, aunque generan ese rechazo inicial? Si no tuviera que haberlo No me preparado- quieras convencer. No, porque en realidad estoy de tu lado, aunque no parezca, porque si no hubiera tenido que prepararlo para brainstorming, solo lo compré y no lo leí nunca el libro. La excusa de haber leído esto es prepararlo para este podcast y me doy cuenta de lo antipático que es por lo incómodo que es procesar, ordenar el pensamiento. Entonces te dicen, bueno, lo primero, pensar qué sabes sobre un tema. Después identificar qué te inquieta de ese tema. Mira qué interesante el movimiento que te hace hacer en la cabeza. ¿Qué sé sobre la disciplina operacional? ¿Y qué me inquieta sobre la disciplina operacional? Ese es el segundo paso. Y después explorarla. Bueno, ¿qué planes podemos hacer para explorar un poco qué sabemos de disciplina operacional? ¿Qué es la disciplina, etcétera? Entonces, qué pesado funcionar así, pero ¿y qué tal si eso fuera un pensamiento colectivo? Si esa rutina efectivamente estuviera instalada en un grupo, que es lo que ellos proponen en definitiva, ¿no? Claro. Bueno, la rutina como herramienta sirve para potenciar un determinado tipo de pensamiento. En este caso, el exploratorio sobre un concepto. Es tan simple como eso lo que plantean. Y siempre, antes de usarla como herramienta, necesitas saber qué tipo de pensamiento querés desarrollar. Dice, no es lo mismo pensar basado en evidencia que potenciar un pensamiento basado en metáforas. ¿No parece en la gestión de riesgos en la industria en la que trabajamos nosotros que solo tiene validez el pensamiento basado en evidencia? Bueno, lo que te están diciendo acá, no. También podemos, en otro momento podemos tener un pensamiento basado en metáforas que requiere que tiene otra rutina de pensamiento, otra fórmula que puede ayudar a desarrollarlo. Dice, el pensamiento, por ejemplo, basado en metáforas, ¿qué requiere? Y como conexiones más sutiles. Necesitas hacer saltos un poco al vacío. Además estaba pensando desde un punto de vista, si querés, más como evolutivo. La evidencia también te estanca de alguna manera en las explicaciones como más culpabilizadoras o reactivas de todo lo que sucede. Porque tengo tanta evidencia para decir que esto no funciona, supongamos, ¿no? Cuando algo no está funcionando, las personas miran lo que no funciona. Una buena metáfora, una buena redescripción del problema, como herramienta de pensamiento, te lleva a un lugar en que las personas se ponen a pensar acerca de lo que pueden hacer con eso, y no solo la evidencia es medio congelada, ¿viste? La evidencia es tipo, la investigación de un incidente es evidencia, 100%, pero no te dice mucho más que eso. Bueno, el otro día Diana Ciancio, la gerente de metodología de la consultora de YCOM, nos hacía esa observación sobre cómo los resultados de la investigación una y otra vez solo llegan hasta lo que pueden mostrar como evidencia, y hay un montón de factores culturales que son invisibles, entre comillas, sino que es más difícil de sostener con el método científico, digamos. Exacto. De generar ese tipo de evidencia. Entonces, claro, la investigación congela la problemática cultural. Me parecía como es un gran tema ese para discutir y profundizar. Cómo incorporamos el factor cultural a la investigación. Bien, un último comentario sobre las rutinas como evidencia, después de esta que te contaba, pensar, inquietar, explorar, que es: la rutina es una práctica que nos hace
mejores pensadores, dicen los autores, son 3 autores, y mejores aprendices. Y dije, qué bueno esto. Eso es genial. Qué bueno que una rutina de pensamiento te haga mejor aprendiz. O sea, qué difícil es conservar el atributo humildad a medida que las personas, ¿no? se vuelven expertas o te empiezan a tener más conocimiento sobre determinados temas y se pierde esa actitud de humildad al aprendizaje que es tan diferencial de las personas que terminan dando un salto de calidad efectivo y entran a otro nivel en términos profesionales estamos hablando, ¿no? Como mantener la humildad es un requisito para seguir aprendiendo y por ende para seguir mejorando. Y pensaba, hacía una conexión con los líderes de nivel 5. ¿Quién era? De Collins. De Collins, ¿no? De Jim Collins. Estos líderes de nivel 5 cuyo rasgo que se había detectado era como la humildad. Así que me gustó que cuando usás la rutina de pensamiento como herramienta, te volvés un mejor aprendiz. Te volvés un mejor aprendiz. Bien. Las rutinas de pensamiento como estructuras. Recién dijimos como herramientas. Sí. Es como según qué clavo quiero clavar, qué martillo uso, qué destornillador uso. Exacto, esa metáfora. Bueno, como estructuras, dice básicamente, bueno, repite un poco conceptualmente, es para estructurar el pensamiento colectivo. Y vamos directamente a un ejemplo. Dice, antes vimos pensar, inquietar, explorar como herramienta, y ahora te voy a poner otra que se llama generar, clasificar, conectar. Generar, clasificar, conectar. Okay. Generar, clasificar, conectar. Te voy a leer además voy a leer un fragmento del libro para que veas el tono en el que está escrito. Es increíblemente más amable de lo que pensaba. ¿Viste? Cuando entré al tema dije, esto debe ser como insoportable. Dice, por ejemplo, al desarrollar la rutina generar, clasificar, conectar. Generar, clasificar, conectar, elaborar. Tiene 4 pasos, bien de aula, ¿no? Dice, para diseñar mapas conceptuales, miramos en primer lugar qué tipos de pensamientos se necesitaban para crear un mapa conceptual que ayudara al estudiante a construir y mostrar su comprensión. Primero, identificamos que era necesario generar ideas amplias, como las que surgen cuando se realiza una tormenta de ideas. Claro, te sitúa bastante bien en qué lugar de la problemática estás. Luego, para hacer uso de la naturaleza gráfica de los mapas conceptuales, era necesario clasificar estas ideas de alguna manera. Esta clasificación era un paso clave que muchos de los estudiantes no estaban haciendo. Fíjate que en términos de aprendizaje está muy bien, por todo lo que te dispara, por todo lo que el valor operativo que te enseña. Tipo, una vez que incorporás un proceso de esta naturaleza, después lo haces desordenado, pero lo aplicás a todo. Bien, pues se les había enseñado simplemente a escribir todas las ideas en una hoja de papel a medida que se les venían a la mente. Por consiguiente, un movimiento de pensamiento clave se estaba dejando por fuera. Una vez clasificadas las ideas, seguramente teniendo en cuenta su centralidad o importancia para el tema, se podían establecer conexiones entre ellas y elaborar áreas significativas del mapa. Esa es la dinámica del libro. Entre áspero y si estás muy conectado, puede tener como... Claro, es un libro que está pensado para el aula, entonces, claro. Es un libro... No, partí de ahí. Es un libro pensado para el aula, pero que trae esta idea de domesticación o de potenciamiento del pensamiento. No nos gusta que nos ordenen el pensamiento. A nadie le gusta, ¿no? A vos menos te gusta. Increíblemente que tenés un pensamiento tan ordenado, digamos. No te creas que tanto. Bueno, dice, los movimientos en el pensamiento buscan que los grupos tengan discusiones significativas y valiosas. Bueno, repite algunos conceptos. Y el último de los puntos, que es como las rutinas de pensamiento, vimos, ¿no? Como herramientas, como estructuras y como, te dije, patrones de comportamiento. Uh-huh. Este es el punto que más me gustó, básicamente porque lleva agua para nuestro molino y lo vamos a usar. Que es, dice, ¿por qué decirle rutinas de pensamiento y no estrategias de pensamiento? O sea, ¿por qué no, ¿por qué le decimos rutina de pensamiento? Y mirá qué interesante lo que plantean. Dice, no se trata de un cambio estético del lenguaje, decirle rutina de pensamiento. La noción de rutina debe entenderse dentro de la noción más amplia de rutina dentro del aula como hacedora de cultura. Uh-huh.
Mirá qué bella esta frase para explicar la intangibilidad de la cultura. Lo voy a leer textual. Toda propuesta de pensamiento sucede dentro de un contexto. Y las rutinas contribuyen a establecer ese contexto. Claro. Un poco lo que decía Clear en Hábitos Atómicos, ¿no? A través de la creación de guiones de comportamiento socialmente compartidos. Claro. El contexto te ordena el pensamiento con estas herramientas de esta forma. Y además, si todos, cada vez que tenemos un problema, sabemos que vamos a hacer una rutina que es, la voy a leer para no decir cualquier cosa, generar, clasificar, conectar, y eso se vuelve una rutina colectiva, se vuelve cultura. Esa es la búsqueda de los autores. Entonces dicen, mientras que una estrategia pedagógica puede utilizarse de vez en cuando, de bono, que te dice, che, cada tanto pueden usar el 6 sombreros para pensar, claro, porque está el color azul que ordena el pensamiento, el rojo, emociones, bla. Esta es su aspiración, ¿no? Mientras que una estrategia pedagógica puede utilizarse de vez en cuando, las rutinas son parte del tejido del aula debido a su uso continuo. Para enseñar a pensar, los docentes desarrollan rutinas de pensamiento y los estudiantes pueden usarlas una y otra vez, puesto que son guiones compartidos y se usan cada vez más de forma independiente. Al ser guiones y estar diseñadas para fines específicos, se vuelven cada vez más flexibles en vez de rígidas. Todo lo que uno podría pensar, ¿no? La rutina del pensamiento basta congelar todo, no podemos pensar como rutinas, a menos que se vuelvan cultura, claro, donde toda eso se vuelve como herramienta flexible, ¿no? No, además, perdón, estaba pensando claro, ¿cuál es la materia? Estaba pensando acerca de que si aprendés para adaptarte a algo, ¿no? Los pragmatistas dicen, aprendemos porque necesitamos evolucionar, digamos. Pero el aula es un contexto, como vos decías, muy especial, en el que el material de trabajo, en este caso, es el pensamiento, que tiene cierto desorden. Y en ese sentido es como subir un escalón, ¿no? Estoy acordando con el proyecto. Casi que siento que gané esta discusión que no estaba planteada en términos de ganar-perder. No estaba planteada así, pero como solés hacer, viene finalmente el planteo. No, quiero decir, es como subir todavía, es como sutilizar más. ¿A qué te querés adaptar? Bueno, me quiero adaptar a pensar un poco mejor. ¿Lo podemos volver cultura? ¿Y para qué lo necesito además? Bueno, lo necesito para generar contextos ordenados que te lleven por un camino de cierto pensamiento. Y eso es una adaptación similar a otras adaptaciones. Como estamos en un nivel de la cultura y de la vida en el que ya no andamos cazando por el campo. O sea, en el fondo me querés decir que los pragmatistas están de acuerdo con esto. Claro. De hecho, alguno de ellos debe haber estudiado con Dewey. Viste, es increíble la potencia pragmática. Han hecho un esfuerzo por conceptualizar. Lo que pasa es que a un nivel, a 2 o 3 niveles por encima de lo que llamamos experiencia, que no sé qué. ¿Por qué distingo una liebre? Dicen los pragmatistas, pues necesito cazarla para comer. Ahí empiezan todas las distinciones, pero esto están como en el tercer piso, diciendo, no, mirá, de todo lo que tenemos en la cabeza lo vamos a ordenar, lo vamos a pasar por acá. Tiene un nivel de sofisticación y de simpleza equilibrado, sí, esta búsqueda. Me había escrito alguna crítica por acá. Dice, acá te sigo citando un poco, ¿no? A pesar de que la rutina lleva connotaciones de algo común y corriente, habitual y ritual, sería un error caracterizarlas como un comportamiento rutinario, sino como prácticas diseñadas para alcanzar fines específicos. Quieren todo. Claro. O sea, quieren instalar una rutina, pero no decirle rutina. No, papito, no se puede. Está bien, das un salto de calidad, como acaba de explicar Luchito, pero bueno, se te vuelve rutina y después te entenderás qué otro desafío incorporar. Para cerrar, el aprendizaje implica conectar nuevas ideas con el propio pensamiento. Claro. Ese es el movimiento claro que están buscando hacer. Perfecto. Experimentar el pensamiento. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Vamos. Casi desdiciéndome con lo que le dije en relación a dejen el mundo invisible tranquilo. Qué interesante me resultó esto de visibilizar el pensamiento, ¿no? En el sentido de, porque además de ordenar ideas, no es caro. Es increíble. Además, el panquequismo que estamos manejando. Además, se llama flexibilidad. Además, el hecho de que la material... ¿Dónde se ve el pensamiento, si querés, en la escritura?
Este tipo de sistemas Buenísima para bajarlo y Ajá. trabajarlo es como, me pareció como muy interesante, y rutinizarlo y culturalizarlo, que sería como el broche de oro. Me parece ¿Viste? Es como... Lo veo tan lejano que efectivamente se puede implementar, lo cual no significa que sea un pensamiento sutil o un pensamiento de calidad. Mira, hoy terminamos un poco abruptos y no pude hacerte este comentario. Dice, el aprendizaje no es el proceso de absorber ideas, los pensamientos o las prácticas de otros, sino que se trata de descubrir las propias ideas como punto de partida, lo cual me resultaba un poco polémico, porque se supone que si estás aprendiendo tampoco tenés tantas ideas. tantas ideas acerca de aquello que tenés que aprender. Claro. Dice, entonces retomo, el aprendizaje implica conectar nuevas ideas con el propio pensamiento. Bueno, como en procesos bastante más avanzados de pensamiento que un aula, me daba la sensación, pero no importa. Último comentario, un movimiento clave del pensamiento en las rutinas es cuestionarse y hacerse preguntas, como parte continua del aprendizaje. A través del uso continuo de estas rutinas, el aprendizaje no solo es guiado, sino que su resultado queda grabado en el proceso del mismo aprendizaje. Bueno, vos sos el filósofo de esta conversación, pero el hecho de hacerse preguntas viene de tiempos inmemoriales. En el fondo, esta orientación en rutinas que te dan es hacerte las preguntas correctas. En ese aspecto no hay nada nuevo bajo el sol, pero me gustó. No me animo a recomendar el libro. Es asperísimo y ultra especializado. Me gustó el subtítulo, cómo promover el compromiso, la comprensión y la autonomía de los estudiantes. Es una como experiencia de aprendizaje. Sí, lo recomiendo si solo quieren enterarse cuáles son las rutinas, porque además están, mirá lo bien marcadas que están. Tipo, están como en una tabla. Son 25. Sí, son 25 más o menos. Tipo, conectar, ampliar, desafiar. El movimiento, ¿cuál es? Establecer conexiones, identificar nuevas ideas, hacer preguntas. Y después tenés una nota y una descripción, son 2 páginas de rutinas y se trata. Sí, puedes ir directamente ahí. Puedes ir directamente ahí y es medio un libro que puede ser de consulta. Así que, bueno, los invitamos a suscribirse a Brainstorming, Comentar, dejar un like, comentar. etc. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Un abrazo.